Hola hermanos, ¿cómo les está yendo a ustedes en este día? ¿Cómo les fue la semana anterior? Nosotros hemos estado con un poquito en apuros, pero aquí estamos de nuevo para seguir subiendo, en este caso, el estudio de la revista La Atalaya. Espero que todavía no te la hayas preparado para poder ayudarte a comentar en tus propias palabras. Gracias por estar conmigo en este video y quedarte hasta el final. Si es la primera vez que ves este video, pues te pido que te suscribas al canal, actives la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de cuando estamos subiendo los videos. Muy bien, les envío un gran saludo a todos los que están ahora observando este video. Y empezamos con el artículo del estudio 51. El tema es Jehová salva a los que están hundidos en el desánimo. Un tema bastante lindo, puesto que hoy en día, de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, muchos quizás nos hayamos desanimado debido a los problemas que hemos pasado, pero ya estamos listos entonces y este artículo nos va a ayudar mucho. Vamos a la primera pregunta del párrafo 1 y 2. La pregunta dice: ¿qué veremos en este artículo? La respuesta, pues, veremos los casos de algunos siervos de Dios del pasado. Por ejemplo, José, Noemí y Ruth, el levita que escribió el Salmo 73 y el apóstol Pedro. Pues todos ellos, por ejemplo, se enfrentaron a circunstancias que quizás los desanimaron. Entonces vamos a analizar cómo es que Jehová los animó y también vamos a analizar qué podemos nosotros aprender de estos maravillosos ejemplos. La pregunta número 2 y el primer subtema dice: José fue víctima de crueles injusticias. Pregunta 3 y 4 dice: ¿qué le pasó a José cuando era joven? La respuesta, pues a los 17 años su vida dio un vuelco inesperado. De pasar de ser el preferido de su padre, a pesar de todos los incidentes, tuvo sueños donde Dios le reveló que llegaría a ser alguien muy respetado en su familia. Pero lo que le pasó fue que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Llegó a vivir con un funcionario de la corte en su casa egipcia y después injustamente fue acusado de violación. Que esto fue lo que hizo la esposa de Potifar. Entonces tuvo que vivir tan joven con todas esas injusticias. También algo que podemos comentar aquí es que así que diríamos que José tenía suficientes motivos para desanimarse e incluso para dejar de confiar en Dios, ya que todas las cosas que le habían pasado eran malas. Y en este caso Jehová Dios le había revelado cosas que no se estaban cumpliendo, porque todo lo que estaba pasando era contrario a lo que él había, en este caso, observado en sus sueños. Por eso quizás pudo haberse desanimado. También podemos recordar que José era bastante joven en ese momento cuando tuvo que sufrir esos problemas. Quizás si hubiera sido también un poco más adulto, aunque los problemas siempre desaniman a todos, pero a veces cuando uno es más adulto, pues tiene la sabiduría, el poder o es más fuerte. Pero en el caso de José, que era joven, en realidad pudo haberse desanimado. Pero vamos a ver más adelante, vamos a ver qué aprendemos entonces de este ejemplo. En el párrafo número 4 dice: ¿qué hizo José para vencer el desánimo? La respuesta, pues, mantuvo una actitud positiva. Por ejemplo, se centró en hacer el bien, lo que podía hacer en ese momento, en lugar, por ejemplo, de estar pensando en las cosas que habían dejado atrás o que ya no estaban fuera de su control, como por ejemplo sus circunstancias externas. No podía hacer nada para salir de la cárcel o para dejar de ser esclavo. Así que en realidad solo lo que le interesó fue su actitud positiva. Ahí te dejo el comentario para que tú lo anotes y lo puedas comentar en tus propias palabras.
Además, por ejemplo, otro comentario dice, de todo eso vemos que siempre confió en Jehová. Es por ello que siempre puso en primer lugar en su vida. Y también Jehová vemos que más adelante lo bendijo por esa actitud tan leal que tuvo José. Pasemos al siguiente párrafo. El párrafo número 6 dice, ¿de qué manera puede haber animado a José los sueños que tuvo? Por ejemplo, los sueños que tuvo cuando era joven seguramente lo animaron, ya que, por ejemplo, estos sueños indicaban que él iba a volver con su familia y que su situación cambiaría, no iba a ser siempre una condición de esclavo. Realmente eso nos muestra que cuando tenía 37 años, pues empezaron a cumplirse todas esas cosas que Jehová le ha dicho. Imagínense si se hubiera desanimado antes, pero no, él siempre confió en Jehová y por eso se mantuvo animado. Ahora pasamos a otro ejemplo. Dejemos a un lado a José y centrémonos en Pedro. Pregunta número 7 dice, según 1 de Pedro, capítulo 5, el versículo 10, ¿qué nos ayudará a aguantar las pruebas? Bueno, pues te lo dejo para que lo leas en casa. Y la respuesta del párrafo número 7 dice, lo que nos ayudará sin duda es siempre confiar completamente en Jehová, ya que, como dice el texto, puede que a veces suframos por un tiempo, pero va a llegar el momento en que Dios, en su bondad inmerecida, termine con este sufrimiento por nosotros y nos hará firmes, como dice y el texto, y nos hará fuertes. Así que, sea cual sea el problema que estemos pasando, no debemos desanimarnos, siempre debemos confiar en Dios. Además, por ejemplo, regresando al ejemplo de José, nos enseña que Jehová confía en los jóvenes que le sirven, pues José era bastante joven y tuvo los sueños, pasó todas estas dificultades, así que sin duda, por ejemplo, los jóvenes que estamos ahora, podemos tener una fe bastante fuerte y llegar a ser como José. Pasemos al caso de Noemí y Ruth. La pregunta número 8. La pregunta 8 dice, ¿qué les pasó a Noemí y a Ruth? En primer lugar, Noemí perdió a su esposo en Moab cuando tuvieron que salir huyendo de Judá. Desde ahí podemos ver que ya tuvieron varios problemas debido a que había hambre, en este caso en Judá. Entonces ella se quedó sola con sus 2 hijos. Así que cuando se casaron, luego con 2 mujeres moabitas que estaban en Moab, años después sus 2 hijos también fallecieron. En realidad Noemí también tuvo bastantes problemas porque perdió toda su familia. Así que se quedó sola con sus nueras. Ellas eran jóvenes, así que podían tener la elección de volverse a casar. Así que podemos ver que ella en realidad se sentía sola, por lo que decidió en este caso volver a Belén. Pero algo que no se lo esperaba era que Ruth la acompañara en todo su camino y de regreso y fuera un complemento en su vida. En el párrafo número 9 te menciono para que leas Ruth capítulo 1, el versículo 16, 17 y el 22. Y la pregunta dice, según Ruth, según el texto que hemos leído, ¿cómo animó Ruth a Noemí? La respuesta, pues Ruth le mostró amor leal, ya que se quedó con ella en todo momento. Eso es lo que significa ser leal, es decir, quedarse junto a una persona hasta que éste cumple su objetivo, con un propósito. Incluso, por ejemplo, cuando Noemí le insistió que regresara a Moab, Ruth le dijo que donde ella vaya,
ella también estaría ahí, que su pueblo iba a ser el pueblo de ella y que su Dios iba a ser su Dios. Entonces vemos que se mantuvo junto a ella. Una interesante lección que cada uno de nosotros podemos aprender de estar junto con nuestros hermanos cuando suceden o cuando están pasando por problemas. En el párrafo número 10, la pregunta dice, ¿cómo les mostró Jehová amor a los pobres? Refiriéndonos en con el caso de Ruth, que ellos eran pobres, puesto que no tenían, iban de una ciudad a recién establecerse en Belén. Pero Jehová anteriormente ya había establecido una ley, la ley de la rebusca, que les permitía a cada uno recoger lo que dejaban los segadores en los campos. Así que no tenían que estar mendigando, sino más bien ellos podían ganarse su propio alimento si iban detrás de los segadores e iban segando las semillas que dejaban o el grano que dejaban los segadores. En el párrafo 11 y 12 vemos que las cosas ya fueron cambiando para Noemí. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué hizo Boaz para que Noemí y Ruth fueran felices? La respuesta, Boaz era el dueño del campo, donde en este caso Ruth se fue a trabajar. Y recompró la herencia de la familia de Noemí. Se casó con Ruth y le dio un hijo llamado Obed, después en el cual Noemí pudo sostener en sus brazos llenos de felicidad, tal como podemos ver en la ilustración que nos da una idea de que ahora ya fueron felices. Ya no tenían que estar todo ese desánimo, todos esos problemas que tenían, pues ya estaban llegando a su fin. Y vemos que ahora, pues el nacimiento del hijo de Ruth, pues le trajo alegría a Noemí. En el párrafo número 13 dice, ¿qué valiosas lecciones podemos aprender del relato de Noemí y Ruth? La respuesta, aprendemos que siempre debemos confiar en nuestro Padre Celestial, porque aunque Él no nos quite los problemas milagrosamente, como lo que vimos en el caso de Noemí, que tuvo que sobrellevar esos problemas, sabemos que nos ayudará por todos los medios a aguantar. Y también aprendemos que nunca debemos dejarnos o alejarnos de nuestros hermanos, ya que es posible que, por ejemplo, Jehová, en este caso, se valiera de los hermanos para ayudar a otros hermanos desanimados. Por eso, nunca debemos alejarnos de ellos. En el caso que aprendemos, por ejemplo, en el caso de Ruth, que nunca se alejó de Noemí. Una interesante lección que podemos extraer todos, y en estos momentos, pues, sería muy interesante sería muy bueno estar junto a nuestros hermanos. Todos los hermanos creo que están pasando por situaciones difíciles, entonces estemos junto a nuestros hermanos. Imitemos, en este caso, la lealtad de Ruth. En el párrafo número 14, el párrafo 14 dice, un levita que le entraron dudas. Dice, ¿por qué se desanimó tanto un levita? Pregunta 14. La respuesta, pues este levita se desanimó porque empezó a envidiar la vida de la gente que no servía a Jehová. Y con esto nos referimos, por ejemplo, no a los pecados, sino a la buena vida que llevaban. Por ejemplo, la riqueza, los lujos que se daban. Entonces, este levita no estaba envidiando que ellos estuvieran cometiendo pecados y no les pasara nada. No, sino llevaban una buena vida. Quizás comían en abundancia, tenían comida en abundancia, entonces tenían bastantes lujos y quizás eso empezó a entrarle dudas al levita. En la pregunta número 15, dice según el Salmo 73, 16, 19, 22 al 25, dice, ¿qué hizo el levita para vencer el desánimo? La respuesta, pues, en primer lugar, fue al santuario de Dios,
Ahí habían otros levitas que estaban adorándolo y allí en este caso, mientras estaba en el santuario, pudo ordenar sus ideas gracias a la oración y llegó a ver las cosas desde el punto de vista de Jehová, no desde el punto de vista que él estaba viendo, desde el punto de vista humano. Pues estas personas, por ejemplo, como vemos, estaban en un suelo resbaladizo, es decir, tendrían un terrible final. Puede que estuvieran gozando ahora, pero tarde o temprano, como cuando uno está en un suelo resbaladizo, puede caer. Entonces, estos iban a caer y tendrían un final terrible. El 16 dice que aprendemos de Levita, que escribió el Salmo 73. ¿Qué es la lección para nosotros? Pues aprendemos que no debemos envidiar la buena vida que quizás aparentemente llevan lo que otras personas que no sirven a Jehová, ya que todo aquello es superficial, es pasajero. Además, por ejemplo, llegar a tener estos sentimientos como la envidia, lo único que va a hacer es desanimarnos y quizás hasta nos vamos a terminar alejando de Jehová. Así que pues sigamos escuchando los consejos que nos da Jehová por medio de la Biblia y pasemos tiempo con nuestros hermanos en la fe. Estamos ya en el último subtema. Dice: Pedro se desanimó por sus debilidades. Pregunta de 17 dice: ¿qué motivos tuvo Pedro para desanimarse? Respuesta: pues Pedro era impulsivo, lo que hacía que muchas veces dijera o hiciera cosas sin pensar. Mucho de esto le pasó con Jesús, es por eso que Jesús tuvo que corregirlo muchas veces. Además, el exceso de confianza en sí mismo llevó a que él fallara cuando negó a Jesús 3 veces. Así que por todo esto, quizás llegó a desanimarse mucho. En la pregunta 18 dice: ¿cómo ayudó Jesús a Pedro a vencer el desánimo? La respuesta es que Jesús nunca se dio por vencido con Pedro, sino que todo lo contrario, pues le dijo que había rogado a Dios para que su fe no desfalleciera o no decayera, ya que tenía él mismo que ser una columna para sus hermanos, debería fortalecer a sus hermanos. Incluso luego se le apareció algunas veces para animarlo. Otra ocasión fue aquella en la que no pescaron nada y allí Jesús le dio la oportunidad, por ejemplo, de confirmarle su amor. Y además, por ejemplo, le encargó Jesús que cuidara de su rebaño. Pregunta 19 dice, según el Salmo 103, 13 y 14, ¿qué piensa Jehová de nuestros pecados y cómo podemos imitarlo? La respuesta, pues, Jehová es muy consciente de que somos imperfectos y ya que de una u otra manera, pues vamos a fallarle, igual que o nos vamos a desanimar. Por eso mismo nos muestra misericordia, compasión. Así que veámonos a nosotros mismos y a todos los demás con el mismo amor y compasión que lo hace nuestro Padre Celestial. Y última pregunta que veremos en el siguiente artículo. Pues en el siguiente artículo veremos algunas maneras en las que Jehová pues nos ayuda cuando estamos desanimados, quizás no por nuestras imperfecciones o por otras circunstancias difíciles que estemos pasando. Vamos a ver qué podemos aprender entonces de todo esto. ¿Cómo puede animarnos la manera en que Jehová fortaleció a estos siervos del pasado? Por ejemplo, José. En el caso de José, Noemí y Ruth, en el caso de José nos anima porque nos recuerda que si ponemos a Jehová en primer lugar, a pesar de todas las dificultades, Él nos va a bendecir. Y además, si lo vemos con nuestra roca, no nos debamos a derrumbar por más difícil que sean los problemas. Otro comentario: y en la forma en que Jehová animó a Ruth y Noemí, nos fortaleció porque nos recuerda que Jehová siempre está cuidando de sus siervos y está con nosotros. Mucho más, por ejemplo, en situaciones complicadas, y muchas veces vemos que va a usar a nuestros hermanos para darnos consuelo. Es por ello que nunca también debemos alejarnos del pueblo de Dios. Por muy desanimados que estemos, pues sigamos, en este caso, reuniéndonos y manteniéndonos en nuestra obra espiritual.
En el de Levita, la forma en que Jehová fortaleció a Levita nos anima porque nos muestra que solo al escuchar los consejos de Dios puestos en la Biblia y de pasar tiempo con sus siervos, nos desharemos de ideas nocivas que minan nuestra salud espiritual, y así obtendremos verdadera felicidad y seguiremos andando en el camino correcto. Por último, en el caso de Pedro, pues Jehová trató de manera muy compasiva a Pedro, y a pesar de que cometió muchos errores, él siempre vio la manera de ayudarlo. Así que esto pues nos anima mucho, y en este ejemplo vemos que Jehová siempre recuerda que somos polvo y que por ende fallamos. Así que nunca pensemos que somos casos perdidos para Jehová, siempre nos va a ayudar. Muy bien, ha estado muy bueno este estudio, espero que este estudio te haya ayudado a ti. Y gracias por estar conmigo y prepararnos juntos. Espero que me estés siguiendo en los siguientes videos, que sería ya la reunión entre semana, y empezaremos con Busquemos Perlas Escondidas y la sección de Seamos Mejores Maestros. Gracias por vernos y te veo en la siguiente video.